Hoy hablamos de este informe oral Pío, ¿no? El pedido de informe oral Pío Pío. Ayer dijo varias cosas el ministro de Gobierno y hoy queremos hacer algunos comentarios y algunas propuestas sobre lo que se viene en este ámbito de la información. Quiero agradecer la presencia del diputado que hace tiempo que no estaba con nosotros, Marcelo Pedrazas, diputado de Comunidad Ciudadana por Chuquisaca. Está con nosotros vía Zoom. Diputado, ¿me ve, me escucha? Tengo un problemita de audio, porfa. No estoy escuchando. ¿Activamos el audio? ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Diputado, primero mi queja, no le estaba escuchando. Mi queja, ¿por qué no lo veo acá? A distancia, 1, 2, 3, lo estamos extrañando en el Piedra, Papel y Tinta. ¿Cómo está? Bien, Claudia, gracias por la invitación. Siempre atento para poder conversar con usted. Voy a estar allá la próxima vez. Le prometo que vamos a ir a visitarla al estudio. Perfecto, va a ser un placer recibirlo acá. La comunicación personal siempre tiene un plus. Si me permite, diputado, yo voy a dar algunos antecedentes para nuestros amigos de esta petición de informe oral. El 3 de abril, los diputados de oposición, María René Álvarez, Erwin Bazán, Tatiana Áñez, Walti Egués, Marcelo Pedraza y Michelle Flores, han presentado una petición de informe oral, este pío, al Ministerio de Gobierno, al ministro, concretamente Eduardo del Castillo, para que responda ante la Cámara de Diputados preguntas sobre el paradero de 2 helicópteros incautados en el operativo llamado Salitre, así como del caso del aeródromo La Cruceña ubicado en el municipio de Cotoca. Estoy hablando de 2 casos. A ver, los helicópteros fueron incautados el 11 de marzo durante este mega operativo desplegado por agentes de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, FELC, en coordinación con policías de Brasil en las provincias de Guarayos y San Ignacio de Velasco. En este operativo también se destruyó un laboratorio de cristalización de cocaína, se incautó droga, químicos y se capturó a 3 extranjeros en poder de armas de fuego. Hemos informado ampliamente en nuestros medios sobre este operativo y los otros 2 mega operativos han sido realizados en el aeródromo La Cruceña. Uno data del 30 de julio del 2019, donde se dio con más de una decena de detenidos en medio de balacera e incautación de avionetas que transportaban cantidades de cocaína a Brasil, Paraguay, Argentina, una acción que fue anulada por el entonces jefe nacional de la FELC, Maximiliano Dávila, que también está en cuestionamiento su accionar y su implicación con estas actividades delictivas. El último operativo en marzo, 27 de marzo, cuando se detuvo a 38 personas, se secuestró armas, químicos y se presentó 66 avionetas. Bueno, ha respondido ayer el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, y mi primera pregunta para el diputado es, ¿qué balance tiene, si le han quedado todavía algunos puntos sin desanudar? ¿Cuál es su balance del informe del ministro de Gobierno, por favor, diputado? Bueno, Claudia, la verdad es que ha habido muchas contradicciones, se nos ha informado sobre operativos irrelevantes y poca claridad respecto a la estrategia y la implementación de la lucha contra el narcotráfico en nuestro país. La petición de informe oral tenía como sentido que se explique cuáles son estas estrategias de la lucha contra el narcotráfico, especialmente en las áreas protegidas. Y en una segunda etapa teníamos preguntas referentes a todo el proceso de incautación, quema que se hace a toda esta droga que se puede encontrar en los parques que están protegidos por la Constitución Política del Estado. Yo he visto un ministro nervioso, al igual que está nervioso Evo Morales por las declaraciones que ha hecho últimamente, lo que ha afectado inclusive en la petición de informe oral y en las respuestas del ministro, donde producto de ese nerviosismo nos ha señalado de manera totalmente ilógica que la coca que se produce en el país no fuese la coca que se usa para hacer la pasta base, que en todo caso la coca peruana y la coca
colombiana es mucho más barata y que esta fuese, mejor dicho, la que es la materia prima para hacer la droga. Una respuesta totalmente fuera de contexto, porque después vuelve a contradecir cuando habla de que hubiesen operativos y sobre todo un respaldo de la comunidad internacional en esta erradicación de la hoja excedentaria. Yo creo que las Sin últimas embargo, el tema del declaraciones... precio, diputado, disculpe la interrupción, el argumento que plantea el ministro de Gobierno sobre el precio, ¿cree usted que tenga algunas bases que permitan explicar en parte esto? Es decir, que no se La verdad es estaría que yo, usando como materia prima la coca boliviana, sino coca peruana u otra. si fuese así, no creo que él podría haber dicho en su propio informe que está muy satisfecho porque algunas organizaciones internacionales de lucha contra el narcotráfico han felicitado al país por la erradicación de la coca. Es decir, es una incongruencia ese elemento porque sabemos que lamentablemente la hoja excedentaria que se produce en el Chapare tiene como destino el narcotráfico. Yo creo que esa es la falta de experiencia que se tiene en el manejo de este ministerio, que también ha sido en algún momento reconocido por el propio ministro. Yo veo que hay cosas importantes que han sido dejadas de lado, por ejemplo, el hecho de cuáles son las cadenas de custodia, cómo se trabaja el tema de la incautación para evitar corrupción dentro de la misma policía, y nos hemos logrado la sorpresa inclusive que se sigue haciendo esto manualmente y que hay hornos que son de incineración que no sirven en el país. Habíamos tenido 3 hornos y ninguno de ellos funciona, por lo que tampoco nos ha dado una respuesta de estas cadenas de producción y de control que debe existir. Y un tema importante, Claudia, que también ha sido bien discutido, es el tema de el hecho de que si existen o no existen en el país carteles. El ministro ha indicado que hay grupos de familias que hacen narcotráfico y en todo caso nos ha dado un informe respecto a algunas detenciones que se han hecho en el microtráfico, pero un elemento que llama la atención respecto a las áreas protegidas, por ejemplo, es que hemos tenido 4 o 5 operativos el año pasado, pero esta gestión 1, y específicamente en la provincia José Manuel de Velasco, donde se ha hecho un secuestro de 166 gramos de droga. Se ha hecho un detalle de cuántas personas podrían haber estado trabajando en el momento. Lamentablemente no ha existido aprehensiones ahí. Lo que llama la atención es que son 168 kilogramos de droga que en este operativo, en este primer trimestre, ha sido hecho por la FELCE y el Ministerio de Gobierno, pero sin embargo nos señala que a la fecha, es decir, en este primer trimestre, hay 5 toneladas de droga incautadas. Entonces la pregunta es si los parques son los lugares donde por las condiciones geográficas se hace la cristalización o se produce la cocaína. Si solamente se han logrado 166 kilos, ¿dónde están los 400, los 4.800 y más kilos que se pueden encantado por propia información del ministro, y de dónde salen? Yo entiendo que no hay una claridad y sobre todo hay siempre esta manera de recurrir a la normativa que les permite no darle información producto de los supuestos operativos que se están haciendo. La autoridad ha mencionado también el cumplimiento a la política de gobierno establecida en el plan de la Agenda Patriótica y el Plan de Desarrollo Económico y Social, que articula sus acciones operativas a través de la Estrategia contra el Tráfico Ilícito de Sustancias Controladas. ¿Ha dado algún detalle sobre el calendario, digamos, más fino de estos operativos? ¿Han podido preguntar sobre el detalle de estos operativos? Claudia, recomiendo que en un principio por poco no se lleva a cabo la petición de informe. No sé por qué existe a partir de Presidencia de la Cámara de Diputados tratar de entorpecer nuestras labores legislativas, porque por un tema administrativo estábamos a punto de suspender la petición de informe, por lo que hemos tenido que regirnos estrictamente al reglamento con las preguntas que se habían planteado, pero pese a que hemos hecho una segunda ronda producto de las respuestas que él ha dado, no nos ha explicado un calendario específicamente. Lo que sí nos ha señalado es que tienen una política
de lucha contra el narcotráfico, pero que en realidad yo particularmente entiendo que no va a afectar la parte más dura, digámoslo así, respecto a la lucha contra el narcotráfico, que son con estos carteles y estas organizaciones criminales. Lo lamentable es que no hay estrategias claras de cómo se va a luchar cuando tenemos una policía, hemos tenido casos de policías de alto mando militar vinculados al gobierno de Evo Morales, que han sido detenidos, que están pagando penas en otros países, y sobre todo la desconfianza de la comunidad internacional en nuestra lucha contra la droga, producto de estos personajes nefastos en el país que tienen vínculos lamentablemente con las estructuras del movimiento al socialismo que vienen del Chapare. Ahora, sí es cierto, diputado, que los resultados a nivel global, no solamente con este gobierno, en los últimos años los resultados, y lo dicen varios informes, Naciones Unidas, Unión Europea, sí hay resultados positivos que obviamente no son suficientes, pero en algunos momentos sí nos plantean esa paradoja de no tener la DEA en nuestro país y tener resultados interesantes. Eh, Llama la atención cuando comparamos con Colombia, por ejemplo, que tiene hasta bases militares norteamericanas, que hay un cierto descontrol, por no hablar de un franco descontrol. Creo que tenemos un problema menos grave de lo que tienen en Colombia, lo que no quiere decir que tengamos que cruzarnos de brazos y esperar que esto se haga una bola enorme, que lo único que desata es, además de delito, desata delincuencia, desata violencia. ¿Cuál es su posición, diputado, sobre la no presencia o presencia, porque hoy está en discusión también la presencia de la DEA en nuestro país? ¿Cuál es su posición sobre este tema? Yo creo, Claudia, que el tema de la lucha contra el narcotráfico, primero a nivel interno, es una lucha que tenemos que hacerla todos los bolivianos, independientemente de los colores políticos. En realidad, la petición de informe no la hemos hecho como opositores, sino a nombre de los bolivianos que se ven preocupados, independientemente de cuál sea su ideología, de lo que implica el narcotráfico. Con relación a la pregunta en concreto, creo yo que es muy importante tomar en cuenta que el narcotráfico es un crimen, es un delito global, y no podemos trabajar como bolivianos aislados de aquello, no podemos trabajar unilateralmente, y es muy importante coordinar con los países vecinos y sobre todo compartir información con otras organizaciones que se dedican a la lucha del narcotráfico. Creo que ese es el norte que deberíamos tener, independientemente de las ideologías, para luchar efectivamente con este delito que afecta a los jóvenes, afecta a las familias, trunca los futuros de nuestros ciudadanos bolivianos y los ciudadanos del mundo. Pero también creo que es muy importante que el gobierno tome una decisión política de luchar efectivamente contra el narcotráfico, porque si bien se puede compartir el criterio de que no estamos viviendo momentos complicados como lo ha vivido Perú o Colombia en alguna parte de su historia, no es menos cierto que las condiciones geográficas hacen que nuestro país también sea apetecido por estos criminales, por estas organizaciones, para poder hacer y cometer sus ilícitos. En ese marco creo que es una responsabilidad del gobierno boliviano quizás empezar a descentralizar las unidades de lucha contra el narcotráfico. Sería bueno que sean independientes y autónomas, para que realmente no podamos incluso ni siquiera maquillar los datos que se tienen, porque si hay algo que también es cierto y es lamentable, es que a nivel internacional, producto de estos funestos personajes vinculados al gobierno de Evo Morales y cercanos a él, lamentablemente estamos pues siendo mirados por la comunidad internacional, lo que está poniendo nervioso a este núcleo duro que tiene el movimiento al socialismo en el Chapare, que está vinculado a la producción de la coca y obviamente la coca ilegal que va a parar al narcotráfico. ¿Usted ve con buenos ojos entonces la presencia de la DEA, para terminar, diputado? Yo creo que cualquier organismo internacional que va a coordinar, va a fortalecer, ayudar a la lucha, tiene que ser bienvenida, y creo que también es la percepción que ha tenido el ministro, porque si algo voy a rescatar es justamente una parte que él ha señalado, que el país se va a aperturar a coordinar con muchos de los organismos internacionales. Es más, nos ha contado que hubiese estado en los Países Bajos y en La Haya con algunas organizaciones, y entre ellas obviamente también la DEA, lo que es importante para la lucha contra el narcotráfico. Muchas gracias.
nuevamente al diputado Pedrazas, esperemos tenerlo nuevamente acá, Marcelo Pedrazas, acá en el estudio. Un abrazo y será hasta una próxima oportunidad. Claudia, para mí siempre un gusto compartir con usted y mi compromiso de estar la próxima vez que me inviten con ustedes allá en el programa. Muy bien, gracias, diputado.